La aprobación de la Ley de Energía Nuclear en octubre de 2024 marca un momento trascendental. Es el cimiento para que El Salvador inaugure su primer reactor nuclear para el año 2030. Ante esta visión, la ASPR, divulgando las buenas prácticas en el uso responsable de las radiaciones, ha iniciado un programa de capacitación intensiva para preparar a nuestro talento humano para esta nueva era. En este contexto, planificamos este seminario sobre los tipos y la operación de reactores nucleares. Nos honra contar con la presencia de un destacado experto internacional en la materia, el Dr. Lenin Ceballos, especialista en energía nuclear y nanotecnología. Buenos días, estimado público. Mi nombre es Cecilia Alfaro, representante y actual presidente de la Asociación de Protección Radiológica de El Salvador, denominada ASPR. Somos una asociación sin fines de lucro. Es un placer contar con su participación este día, 14 de diciembre. Nuestro primer objetivo como asociación es la realización de seminarios sin costo para fomentar la divulgación continua y especializada sobre temas de protección radiológica en medicina y la industria. Como ASPR trabajamos en la divulgación de seminarios orientados al uso pacífico de las radiaciones ionizantes con la ponencia de conferencistas que son expertos en el tema en América Latina y el Caribe. Este día es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento tan especial en el cual El Salvador aprobó anteriormente la creación de la ley nuclear, por el cual seríamos el primer país de Centroamérica que apuesta a la energía nuclear. El oficial del programa del Organismo Internacional de Energía Atómica para América Latina y el Caribe manifestó que en el mundo hay 415 reactores nucleares en operación en 31 países. Y en 30 países más están en proceso de nuevas centrales nucleares en potencia, incluidos ahora El Salvador, dijo el señor Facundo Delucchi. La implementación de la energía nuclear en El Salvador traerá beneficios significativos para garantizar el suministro efectivo eléctrico sostenible y permitirá que en un futuro El Salvador tenga una soberanía energética. Agradecemos al gobierno de El Salvador por tan importante avance. Se pretenderá asegurar la energía nuclear en El Salvador a favor del desarrollo nacional. Como ACPR hemos coordinado esta ponencia con el doctor Lenin Robalino del Ecuador, quien es especialista en ciencias nucleares, para que comparta su conocimiento sobre el tema y pueda corregir creencias erróneas que tengamos por desconocimiento sobre el mismo, ¿verdad? Principalmente que conozcamos el funcionamiento de las centrales nucleares. Tiene este seminario. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de energía térmica producida mediante reacciones de fisión en la vasija del reactor nuclear. El aseguramiento energético es necesario y agradecemos al gobierno de El Salvador por esta iniciativa nuevamente. El seminario se denomina Protección Radiológica y Funcionamiento de Centrales Nucleares por el ponente Lenin Robalino. Le doy las gracias por la ponencia que va a dar a continuación. También al personal técnico dirigido por el ingeniero biomédico y biofísico Miller Arboleda. Y esperamos que les guste este maravilloso tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. A continuación, damos por apertura al seminario sobre protección radiológica y funcionamiento de centrales nucleares. Entonces, este está a cargo del doctor Lenin Ceballos, especialista en energía sostenible y nuclear. Además, es investigador y docente universitario, quien se encuentra realizando el postdoctorado en Centro de Investigaciones Energéticas, Tecnológicas y del Medio Ambiente. Listo, entonces. De delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así también como de la Dirección General de Hidrocarburos y Petroleos. Empezaré diciendo pues que El Salvador tiene ante sí
la posibilidad de dar un salto cualitativo hacia el desarrollo tecnológico y energético. La energía nuclear no solo es una herramienta para satisfacer la demanda energética de manera sostenible, sino que también pues, nos permite o puede ser un motor clave para la innovación y también para la independencia económica. Vamos a despejar algunos mitos de una manera rápida y vamos a conocer qué es la protección radiológica y avances en la tecnología nuclear. Como parte de esta presentación, bueno, hablaré primero acerca de la protección radiológica y de 5 puntos que se encuentran dentro de esta presentación y finalizaré con los avances en tecnología nuclear, como el funcionamiento de una central nuclear, cómo se llega a obtener energía para fines pacíficos, etcétera, etcétera. Bueno, la protección radiológica es esencial para garantizar la seguridad de las personas, el medio ambiente y las generaciones futuras frente a los riesgos asociados a la exposición a radiaciones ionizantes. Su importancia radica en los siguientes aspectos. Primero, es prevención de daños a corto plazo. Sabemos pues que las dosis altas de radiación pueden causar efectos graves como náuseas, vómitos, hemorragias internas, daños al sistema nervioso central, comprometiendo pues obviamente la vida a los que se encuentran expuestos. Protección a largo plazo. La exposición prolongada o acumulada, como sabemos, pues puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y también pues afectar el material genético, causando pues posibles mutaciones hereditarias. La protección ocupacional. Para los trabajadores expuestos, como en instalaciones médicas, industriales o nucleares, es indispensable minimizar la exposición mediante el uso de dosímetros y también pues equipos de protección y monitoreo constante. Entonces, la minimización de riesgos en emergencias, la protección radiológica aquí asegura que existan protocolos para responder a emergencias como fugas radioactivas o accidentes de centrales nucleares, protegiendo tanto a las poblaciones cercanas como también al personal involucrado. Para eso se tienen que realizar pues, planes de evacuación, monitoreo ambiental y distribución de yodo, pues en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en Fukushima, pues se realizó aquello como medidas críticas en incidentes o accidentes radiológicos y también como conservación del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la radiación no solo afecta, como sabemos, pues a los seres humanos, sino también que afecta a los ecosistemas. La protección radiológica entonces contribuye a evitar la contaminación de suelos, aguas y también pues obviamente y aire por materiales radiactivos, lo cual ayuda a garantizar un entorno seguro y también sostenible. El fenómeno de la radiación, como sabemos, pues es la propagación de energía en formas de ondas electromagnéticas o también partículas subatómicas, como podemos observar en el diagrama pues, de la diapositiva. Estos viajan o se propagan a través del vacío o en un medio material. Entonces, existen diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos. En física, pues la radiación es la emisión o transmisión de energía en forma de ondas o partículas a través del espacio o de un medio material. Esto pues incluye radiación electromagnética como ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X, o podemos observar pues en la gráfica del espectro electromagnético, rayos X, rayos gamma, radiación de partículas, radiaciones alfa, beta, etcétera, etcétera, radiaciones de protones, neutrones, sí, etcétera. Lo cierto es que la radioactividad puede ser de tipo tanto natural como también artificial. La radioactividad natural es inherente a la Tierra, a todo nuestro entorno. Se presenta en la naturaleza debido pues, a las cadenas de elementos radiactivos naturales y de origen no antropogénico. Algunos elementos, como el uranio, el torio o el radio, pues tienen isótopos que son inestables, que se descomponen pues, con el tiempo, emitiendo radiación. Esta radiación natural de fondo es de exposición constante y también pues y baja pues a esta radiación que todos experimentamos en la vida cotidiana. Alimentos como los plátanos, nueces, zanahorias, patatas, la propia cerveza con y sin alcohol incluso,
las carnes rojas, que pues bueno, pues porque tienen contenido de radio de potasio 40, y también pues la salvaje en sodio, son pues tienen elementos tienen pues pequeñas dosis de isótopos radiactivos o de elementos radiactivos. Entonces, esto es como parte de la radiación natural, que como vemos pues más o menos forma el 88%. Y la radiactividad artificial es toda aquella radiactividad o radiación ionizante de origen antropogénico o de origen humano. Entonces, esto implica la creación de radioisótopos a través de procesos como el bombardeo nuclear o irradiaciones. Estos isótopos se utilizan en diversas aplicaciones, como en la medicina nuclear, la generación de energía nuclear. Un ejemplo de radiactividad artificial es la que se genera en la medicina nuclear o en las reacciones de fisión nuclear, en las centrales nucleares, para obtener la energía eléctrica. Ahora, nosotros, ¿de qué debemos preocuparnos? Nos debemos preocupar es de la radiación ionizante. El daño que causa la radiación a los órganos y a los tejidos depende de la dosis recibida, o como también se llama dosis absorbida, que se expresa en una unidad que nosotros denominamos Gray. Del tipo de radiación y de la sensibilidad de cada órgano y tejido, pues depende la cantidad de Gray, ¿no? Ahora, para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño, se utiliza la dosis efectiva. Esta dosis efectiva nosotros pues lo vamos a llamar lo vamos a llamar Sievert, que se toma pues en consideración el tipo de radiación y la vulnerabilidad de los órganos y tejidos. Esto es una manera de medir el potencial de la radiación ionizante para causar daño. Ahora, solo como un dato, ¿no? La gente, todos, estamos expuestos a de 2 a 3 Sievert al año, para tener en cuenta. Una radiografía normal de tórax nos arroja una dosis de 0,02 milisievert, mientras que una radiografía dental es aproximadamente 0,01 milisievert, ¿no? Aproximadamente. Una tomografía computarizada que es de 15 milisievert en un adulto, y en un niño creo que es de un niño, claro, recién nacido, de 30 milisievert. Esto pues claro, debido a la sensibilidad de los tejidos en los niños. Entonces, como para tener en cuenta, ¿no? Cómo es que nosotros estamos expuestos a la radiación, ¿sí? Ahora, los principios básicos de la protección radiológica son esenciales para garantizar la seguridad de las personas frente a la exposición a radiaciones ionizantes. Estos principios están fundamentados en recomendaciones internacionales como las del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica o el ICRP, donde que la justificación indica, pues obviamente, que no debe haber ninguna exposición a la radiación que no esté debidamente justificada. Es decir, pues que cada práctica que implique radiación ionizante debe tener un beneficio mayor que el daño potencial que esta puede causar. Por ejemplo, utilizar rayos X, ¿no? Ahí tenemos en la diapositiva pues el cráneo de Homero Simpson, ¿no? en la radiografía, por ejemplo. Entonces, usar rayos X en un diagnóstico médico solo está justificado si el diagnóstico no puede realizarse de manera eficaz mediante otros métodos. También la optimización del principio ALARA. ¿Qué significa el principio ALARA? Es un acrónimo en inglés que traducido pues al español indica que las exposiciones deben mantenerse tan bajas como sean razonablemente posible. Entonces, ¿esto qué indica? Que debemos adoptar medidas para minimizar la exposición siempre que sea viable, considerando factores económicos, tecnológicos y sociales. ¿Qué incluye esto? Pues uso de barreras como plomo, concreto o materiales que se encuentren altamente hidrogenizados para proteger a trabajadores y al público, diseño eficiente de equipos, entrenamiento y protocolos estrictos para quienes manipulan la radiación, además de principios básicos de protección radiológica como la distancia, blindaje y tiempo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, pues como vemos, ¿no? En la diapositiva, la distancia, pues maximizar la distancia de la fuente de radiación, blindaje, uso de materiales como plomo, hormigón o materiales que se encuentren con alto contenido de hidrógeno para bloquear la radiación, y el tiempo, reducir la duración de la exposición. La limitación de dosis. Bueno, primero, las dosis individuales no deben superar los límites establecidos para proteger la salud, ¿sí? Las
autoridades reguladoras establecen límites de dosis anuales para trabajadores ocupacionalmente expuestos y también para el público en general. Estos límites son basados en estudios científicos y garantizan que el riesgo sea aceptable. Por ejemplo, vemos en la tablita, ¿no? Tenemos para trabajadores, para público. Entonces, aquí hay dos tipos de dosis, ¿no? Tenemos trabajadores que generalmente pues será menor o igual a 20 milisieverts año, y público que será generalmente pues menor a 1 milisievert año. ¿Qué implica esto? Pues el control de fuentes de radiación, que involucra monitorear y calibrar las fuentes radiactivas y los equipos en donde se están generando, ¿no? Establecer también zonas controladas y supervisadas para trabajar con radiación. También pues aplicar estrictas medidas de seguridad para prevenir fugas o exposiciones innecesarias, dosímetros personales, sistemas de detección a lo mejor en tiempo real, responsabilidad y capacitación. La protección radiológica pues requiere que todos los involucrados estén capacitados, que existan procedimientos claros y también auditorías periódicas, y que los equipos de protección personal como dosímetros sean utilizados de manera adecuada. Aquí en la diapositiva vemos pues es una fotografía de cuando estuve haciendo el doctorado. Tengo a una distancia prudente, pues es una fuente que ya, digamos, ya había decaído como 3 periodos, ¿no? Es una fuente de California 252, 2 o 3 o 4 periodos, es decir, pues tenía muy poca intensidad, y era pues para un trabajo para saber si reaccionaban unos monitores de radiación, ¿no? Para zonas controladas. Ahora, los límites de radiación son establecidos para proteger la salud de las personas frente a los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes, y estos pues están basados en investigaciones científicas y recomendaciones de organismos internacionales, como mencioné anteriormente, pues la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, el Organismo Internacional de Energía Atómica, o la OIEA también, ¿no? Entonces estos límites tienen su origen en décadas de estudios sobre los efectos biológicos de la radiación en seres humanos, incluyendo pues, los datos de los supervivientes o de los sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, trabajadores que son expuestos, y estudios también epidemiológicos. Los límites entonces de dosis, como vemos en la diapositiva, pues están basados primero en estudios epidemiológicos. Tenemos los supervivientes o sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Estos estudios proporcionan datos críticos sobre la relación entre dosis y riesgo. Por ejemplo, aquí se determinó que estaban relacionados pues, un aumento de dosis con el aumento de cáncer, trabajadores expuestos a radiación en la industria nuclear y también en la industria médica o en centros médicos, poblaciones expuestas accidentalmente, como el caso de Chernobyl, ¿sí? O Fukushima también. Modelos de riesgo lineal sin umbral. Aquí, pues bueno, se asume que cualquier cantidad de radiación, por pequeña que sea, conlleva un riesgo, aunque claro, el efecto sea proporcionalmente bastante menor a bajas dosis. Y las recomendaciones internacionales, como lo mencioné, de la ICRP, de la OIEA y también del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones, igual pues estos pues, proporcionan datos científicos actualizados anualmente sobre los efectos de la radiación. Y bueno, también implica pues los factores sociales y también factores económicos, ¿no? Entonces estos límites también se consideran por el costo y también el beneficio social, como la viabilidad tecnológica y la aceptación de los riesgos. Los sistemas de monitoreo y control en protección radiológica son herramientas y procedimientos que permiten medir, evaluar y reducir los riesgos asociados a la exposición a radiaciones ionizantes. Algunos de los principales sistemas, pues bueno, como podemos ver, pues incluyen monitoreo personal, uso de dosímetros individuales, por ejemplo, películas de película, ¿no? Son dosímetros de película o termoluminiscentes, o también son electrónicos,
los cuales pues ayudan a tener un registro continuo de las dosis acumuladas por trabajadores expuestos, y también el monitoreo ambiental. Instalaciones de detectores de radiación en áreas cercanas a fuentes radiactivas para medir los niveles en tiempo real, y también el uso de estaciones meteorológicas para predecir la dispersión de materiales radiactivos en caso de un accidente o de algún incidente. Tenemos el monitoreo ambiental, el cual pues serán instalaciones podemos ver, ¿no? Aquí algunos ejemplos de instalaciones de detección o detectores de radiación en áreas cercanas a fuentes radiactivas, los cuales pues ayudan a medir niveles en tiempo real, y también el uso de estaciones meteorológicas para predecir la dispersión de materiales radiactivos en caso de accidente. Claro, el viento pues juega un papel fundamental, ¿no? En caso de que exista un accidente nuclear, entonces se ve pues el viento hacia donde pues corre la dispersión de los isótopos, ¿no? En caso de accidente. También tenemos sistemas de monitoreo en tiempo real, como los detectores de radiación fijos en instalaciones nucleares y médicas, alarmas automáticas que se activan al superar niveles de radiación establecidos, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver pues algunos tipos, ¿no?, de los sistemas pues más comúnmente utilizados en algunas instalaciones, y también el control de residuos radiactivos, ¿no?, que son pues equipos para medir niveles de radiactividad en materiales que ya son descartados, monitoreo de efluentes líquidos y gaseosos en instalaciones nucleares, control de acceso, ¿sí? Dentro de la protección radiológica también tenemos esto, lo que es el monitoreo de radiación en personas y en objetos al ingresar o también al salir pues de áreas que son restringidas, ¿no? Y dentro de todo esto tenemos los equipos especializados para la protección radiológica, como lo son los espectros para identificar tipos de radiación, cámaras de ionización para medir tasas de dosis en áreas específicas, ¿sí? Entiendo pues que El Salvador, la entidad encargada de la regulación y control de las actividades relacionadas con la radiación ionizante, si mal no me equivoco, es el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, el cual me parece que está adscrito al Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, ¿no? Entonces, claro, las principales funciones que deberán incluir, pues, como en otros países tienen que incluir, primero es elaborar normas o normativas y directrices en materia de seguridad radiológica. Segundo, supervisar el cumplimiento de estándares internacionales, como los establecidos, como mencioné, dentro de la OIEA, regular el manejo, transporte y también la disposición de materiales radiactivos, y emitir lo que son pues licencias y también permisos para instalaciones que utilizan fuentes radiactivas. Dentro de todo esto tenemos los planes de emergencia, ¿no? Como es, por ejemplo, evaluación del riesgo, ¿sí?, que es la identificación de posibles escenarios de emergencia, como es fuga de material radiactivo, fallos a lo mejor en algún reactor nuclear, accidentes en transporte de material radiactivo, evaluación del impacto potencial en personas y en el medio ambiente, ¿no? Tenemos sistemas de alerta, como los mecanismos, como mecanismos de detección, básicamente, ¿no? Son mecanismos de detección temprana de radiación anómala, llámese aquí pues ayudándose de monitores de radiación en tiempo real, protocolos para activar alarmas locales y notificaciones a las autoridades y también a las poblaciones cercanas, medidas inmediatas como la evacuación, que sería pues lo que pasó en Chernobyl o también en Fukushima, el desplazamiento rápido de personas en áreas afectadas, refugio, que sería la permanencia en espacios protegidos con barreras físicas contra la radiación, administración de yodo estable, ¿no?, el cual pues protege la tiroides frente a la exposición en este caso pues a yodo radiactivo, ¿sí? Provisión de equipos de protección personal, trajes, máscaras para minimizar la exposición. Tenemos también dentro de los planes de emergencia lo que es la gestión de la emergencia. Aquí se tiene que coordinar entre organismos,
¿sí? Como autoridades locales, nacionales e internacionales. Se tienen que establecer zonas de control, zonas de exclusión, zonas de monitoreo, ¿sí? Es decir, zonas de exclusión como área de acceso restringido donde ocurrió el accidente o el incidente, zona de monitoreo, un perímetro externo para medir niveles de radiación y establecer restricciones. Y también dentro de esto tenemos las comunicaciones, que pues obviamente es informar clara y precisamente lo que ha ocurrido a todo el público. Evitar el pánico, obviamente, pues mediante la difusión de instrucciones específicas, y dentro de la protección radiológica tenemos lo que es también la rehabilitación post-emergencia, que aquí pues es lo que está pasando ahora en Fukushima, ¿no? La descontaminación en áreas afectadas, monitoreo continuo para asegurar que los niveles de radiación pues vuelvan a parámetros estables, apoyo psicológico y médico para afectados. Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, pues lo que pasó en Fukushima no fue una explosión nuclear, no, o sea, no fue una liberación de radioisótopos, sino fue una explosión de hidrógeno. Y lo que creo que se liberó hace algunos meses atrás fue tritio al mar, ¿no? Pero bueno, ya como tenía creo que un periodo de desintegración, probablemente pues no habrá causado daño a la mente, porque hay tritio también pues de manera natural. Y también pues volviendo otra vez al tema, dentro de los planes de emergencia en la protección radiológica se tiene que efectuar lo que son entrenamientos y simulacros. Aquí pues debe ser constante o periódico pues la capacitación regular de personal técnico y de personal de emergencias, ejercicios simulados siempre, ¿no? Para evaluar y mejorar los protocolos de respuesta. Bueno, creo o intuyo pues que en El Salvador, como en otros países que tienen regulaciones, los planes de emergencia pues deberían o se deben desarrollar bajo las normativas de la entidad regulatoria. En este caso, nuevamente, sería pues bajo el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, en colaboración pues con organismos internacionales como la OIEA, garantizando que todo esto pues se cumpla con los estándares internacionales de seguridad. Dentro de todo esto tenemos lo que es la educación y entrenamiento de protección radiológica. La educación, como sabemos, y el entrenamiento son componentes clave para garantizar la seguridad en el manejo de radiaciones ionizantes y la implementación adecuada de medidas de protección, como tenemos el establecimiento de programas de capacitación, tenemos el diagnóstico de necesidades, identificamos grupos objetivos, trabajadores ocupacionalmente expuestos, personal de emergencia, estudiantes, etcétera, etcétera. Determinamos los niveles de conocimiento requeridos según los roles y responsabilidades. Diseño de módulos, ¿no? Aquí pues serían los módulos básicos para todo el personal. Por ejemplo, principios de radiación, protección radiológica, cursos avanzados para especialistas, médicos, ingenieros nucleares, técnicos, etcétera, etcétera. Y el contenido de la capacitación, que es importante, ¿no? Aspectos técnicos, la naturaleza y propiedades de la radiación ionizante, principios ALARA, minimizar exposición, uso y manejo seguro de equipos y fuentes radiactivas, aspectos prácticos también, ¿no? Uso correcto de dosímetros y equipos de protección personal, interpretación de lecturas de radiación, planes de emergencia, como la respuesta ante accidentes, la evacuación y contención, protocolos también de comunicación y notificación, y la normativa vigente, que tenemos pues la legislación nacional y también la internacional, y los requisitos específicos en cada país. Y dentro de todo esto tenemos como un tercer aspecto las modalidades de capacitación, que son presenciales, conferencias impartidas por expertos, demostraciones prácticas, ¿sí? Simulaciones y ejercicios, y dentro de estos simulacros de incidentes radiológicos para evaluar la preparación, uso de herramientas digitales o entornos virtuales para simular escenarios, la capacitación en línea también, sigue aprovechando, digamos, pues estas plataformas que tenemos, los cursos en plataformas virtuales con acceso a recursos ilimitados y que sean gratuitos y abiertos también, para que se vayan nutriendo pues todo el personal público general y también público expuesto, que sea gratuito y que sea de fácil acceso para que puedan conocer ciertos aspectos, ¿no?
Y también, pues, la capacitación continua. Esto pues nos tiene que dejar la actualización regular sobre nuevos desarrollos tecnológicos y también todo lo normativo. La evaluación y la certificación. Dentro de esto tenemos lo que son las pruebas teóricas y las pruebas prácticas. En todos los países que tienen un marco regulatorio se hace una evaluación o se evalúa se evalúan las habilidades adquiridas, ¿no? Y también certificaciones, que son pues obviamente emitidas por organismos tanto nacionales como las internacionales que son reconocidas, y estas pues tienen que servir como requisitos para trabajar en áreas que vayan a involucrar radiación ionizante. También tenemos la concienciación pública, lo que serían programas educativos dirigidos a la población general para explicar los beneficios y también los riesgos de las radiaciones. Y algo muy importante es la desmitificación de la energía nuclear mediante campañas informativas. Por ejemplo, en España pues se da bastante lo que es la exposición, ¿sí? O también lo que es la campaña informativa que realiza Jóvenes Nucleares, ¿no? En escuelas, en colegios, público en general, el cual pues ayuda a desmitificar lo que es de energía nuclear, que a veces pues está mal vista y a veces se compara con bombas atómicas, etcétera, ¿no? Pues que más adelante pues veremos que lo uno es totalmente distinto de lo otro. Bien, ahora paso a lo que sería, después de conocer en breves rasgos, en breves detalles, lo que es la protección radiológica, vamos a avances en tecnología nuclear. Hablaré un poco acerca de los reactores avanzados y también de los modulares pequeños, y finalizaré con los reactores de cuarta generación. Pero, claro, de manera breve, hablaré de manera general de lo que son las centrales nucleares y su funcionamiento para tener una noción previa de todo el tema. Cabe mencionar como introducción a esta parte del temario que la energía nuclear, ¿sí? O energía atómica es pues aquella que se libera de manera espontánea o artificial en las reacciones nucleares. Sin embargo, claro, este término puede llegar a englobar otro significado, que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, como en este caso es la obtención de energía eléctrica. En otros aparatos pues es energía térmica y también energía mecánica, y a partir de estas reacciones atómicas pues se obtiene el fin esperado, ¿no? Así, entonces, es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como un concepto un poquito más amplio que incluye pues los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte de nosotros, por parte del ser humano. Entendemos que existen varias disciplinas o técnicas que usan de base la energía nuclear y van desde la generación de energía eléctrica en las centrales nucleares hasta las técnicas de análisis de datación arqueológica, ¿sí? Lo que se llama comúnmente pues como arqueometría nuclear. La medicina nuclear utilizada en hospitales, la ingeniería civil, la industria del petróleo, etcétera, etcétera. Pues bueno, en varias disciplinas se utiliza la energía nuclear. Ahora, como un poquito de introducción, quiero dar una pequeña historia de cómo se inició el inicio pues, de la energía nuclear. Será bastante breve, ¿no? El desarrollo entonces de la energía o de la tecnología nuclear que hoy en día tenemos en todas sus variantes, ¿sí? Se debe pues al proyecto Manhattan. Brevemente, resumiré que durante los años 30, Enrico Fermi y todos sus colaboradores bombardearon con neutrones más de 60 elementos. Sí, entre esos elementos estaba el uranio 235. Aquí pues se produjeron pues, las primeras fisiones nucleares artificiales, si mal no me equivoco, en 1938, perdón. En Alemania, Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann, ¿sí? Verificaron pues, que los experimentos de Enrico Fermi eran posibles, y en 1939 estos demostraron que parte de los productos que aparecían al llevar a cabo estos experimentos con uranio eran núcleos de bario. Y aquí muy pronto pues llegaron a la conclusión de que eran resultado de la división de los núcleos del uranio, y con esto se había llevado a cabo el
descubrimiento de la fisión. En Francia, Juliette Curie descubrió que además del bario se emitían neutrones secundarios en esa reacción, haciendo factible lo que más adelante se llamaría reacción en cadena. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Desarrollo de Armamento de la Alemania nazi desarrolló un proyecto de energía nuclear llamado Proyecto Uranio, con vistas a la producción de un artefacto explosivo. Se enteraron en Occidente. Albert Einstein en 1939 firmó una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, el cual fue escrita por Leo Szilard, en el cual se trataba de prevenir de este hecho. Y de ahí, pues, en diciembre de 1942, como parte del proyecto Manhattan, el cual fue dirigido por Robert Oppenheimer, se construyó el primer reactor del planeta, hecho por el ser humano, el cual pues fue llamado el Chicago Pilot 1. Y como parte pues de este programa militar se construyó un reactor mucho mayor en Hanford, destinado a la producción de plutonio, y al mismo tiempo pues un proyecto de enriquecimiento de uranio en Kazajstán. El 15 de julio, si no me equivoco, de 1945, fue probada la primera bomba nuclear, de nombre clave llamado Trinity, en el desierto de Alongo. Y de aquí, pues, de esta prueba se llevó a cabo una explosión equivalente a 19 kilotones, o es aproximado a 19 millones de kilogramos de TNT, una potencia, pues, en aquel momento jamás observada, ¿sí?, con ningún otro explosivo. Y ambos proyectos, pues, finalizaron con la construcción de dos bombas atómicas, una de uranio enriquecido y otra de plutonio. La de uranio enriquecido se le bautizó como Little Boy, y la de plutonio como Fatman, las que tenemos o las que podemos observar en la parte inferior derecha de la diapositiva. Estas fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y la de Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Y de ahí, pues bueno, el 15 de agosto de 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico con la rendición del Japón. Esto pues un poco ya más de historia. Y de ahí, pues, por parte del programa de armamento nuclear alemán, liderado por Heisenberg, digamos, pues no se alcanzó la meta, digamos, antes de la rendición de Alemania, que fue en mayo del 45. Y de ahí, posteriormente a todo esto, pues se llevaron a cabo programas nucleares en la Unión Soviética, donde que su primera detonación fue en agosto del 49, y Francia y Gran Bretaña pues comenzaron también una carrera armamentística, ¿no? Entonces ambos bloques, digamos, Occidente y Oriente, ¿sí?, comunista y capitalista, comenzaron pues a alcanzar límites de potencia destructiva que hasta ahora pues no se sospecha, ¿no? Cuál es la capacidad destructiva del ser humano o cuántas veces pues se podrá destruir el planeta con las bombas que tienen ambos bandos, ¿no? Tanto ya no hay comunismo, es cierto, pero muchos países pues tienen bombas nucleares. Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, Israel, Pakistán, India, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en la década de los 40, un almirante de apellido Rickover pues propuso la construcción de reactores de fisión, en este caso no encaminados para bombas, sino para la generación de electricidad. Y de aquí se pensó acertadamente, ¿no?, digamos así, que estos reactores se podrían constituir en un gran sustituto del diésel de los submarinos. Digamos que se probó primero allí. ¿Sí? Se construyó el primer reactor aquí de prueba en el 53, un submarino llamado Nautilus, ¿sí? Y de ahí, pues en el 55, 2 años después, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos propuso el diseño y construcción de un reactor nuclear utilizable, pero para la generación eléctrica, ¿sí? Y también, pues, para la propulsión de submarinos. Y aquí se propuso, pues, a la General Electric y a Westinghouse. Y estas dos empresas desarrollaron los reactores que actualmente tenemos, los reactores de agua en ebullición y también de agua a presión. Estos reactores han sido utilizados para la propulsión de buques, tanto de uso militar, submarinos, cruceros, portaaviones, como de uso civil, rompehielos, cargueros, y donde pues presentan ciertas características de potencia, como la reducción del tamaño, también pues de los motores, reducción de las necesidades de almacenamiento, etcétera, etcétera. Ahora, en los albores del descubrimiento atómico, no se conocía a ciencia cierta los daños o beneficios que la utilización de la radiación pudiera llevar consigo. Es por eso, por ejemplo, que en los años 50 se comercializaban cosas tan inofensivas como cohetes, ¿no?, para niños, como el maletín Hilbert,
que era un juguete, como podemos observar en la diapositiva, era un juguete pues ideal para adentrar a los niños, ¿no? En el mundo de la ciencia, en especial pues, de la energía atómica, o aparatos caseros como para realizar rayos X. Ahora conocemos pues que el riesgo de la exposición a los rayos X sin un fin médico o para diagnóstico en lugar pues, de darnos un beneficio, pues nos podemos alcanzar niveles en los cuales el riesgo sea alto pues de inducir cáncer, ¿no? Claro, debido pues a la dosis acumulada por múltiples exposiciones que, como digo, pueden ser sin sentido. De todo esto, sí, como podemos observar, también nació de estos proyectos la generación eléctrica. Y de aquí pues los dos reactores que más comúnmente se utilizan, los PWR y los PWR, los reactores a presión y los reactores de agua en ebullición. El funcionamiento básico de ese tipo de instalaciones industriales es similar a cualquier otra central térmica, ¿sí? Pero digamos que poseen ciertas características especiales con respecto a las que usan combustibles fósiles. Primero, pues, se necesitan medidas de seguridad mucho más estrictas. En el caso de reactores de cuarta generación, estas pueden ser un poco menores, como ya vamos a ver un poco más adelante. En los reactores de fusión nuclear, se espera que quizás no sean necesarias. Todavía estamos en un largo o mediano camino para ver el primer reactor comercial de fusión nuclear, pero lo importante pues que también se está investigando en esa área. También que la cantidad de combustible, dentro de las características de estos reactores, la cantidad de combustible necesario anualmente en estas instalaciones de reactores de fisión nuclear es de varios órdenes de magnitud inferior al que quizás puedan precisar las centrales térmicas convencionales, a veces las de carbón, las de diésel o las de gas natural. Las emisiones también directas de CO2 o de nitrógeno también en la generación de electricidad son escasas o nulas prácticamente, los cuales pues, como sabemos son gases, los principales gases de efecto invernadero de origen antropogénico o antrópico. Entonces estos gases prácticamente son nulos, aunque indirectamente en los procesos secundarios como en la obtención del mineral, en la construcción de las instalaciones sí que se producirían pues emisiones, pero en la propia generación de electricidad no se genera, ¿no? Ahora, ¿cómo es que es el funcionamiento? Pues mediante el aprovechamiento de la fisión nuclear, ¿sí? Los combustibles fisionables, pues esto de aquí tenemos el resultado de la energía de excitación nuclear producido pues cuando un núcleo fisionable, como podemos ver ahí en la pantalla, pues captura un neutrón. Esta energía resultante de la captura del neutrón es suficiente para deformar el núcleo. Como podemos ver, cuando tenemos el núcleo, lo deformamos y se produce lo que se llama una bota de doble load, que se rompe, ¿no? Hasta el resultado, pues, de que la fuerza nuclear hace que se separen dos grupos de nucleones cargados. De aquí, pues, se separa en cargas mutuamente repulsivas, lo que llamamos o se denomina reacción en cadena, ¿sí? Entonces, esta reacción en cadena puede ser controlada mediante absorbentes neutrónicos. Elementos como berilio pues actúan como un absorbente, o agua también, y el grafito, así que actúan como moderadores. O en otras palabras, pues estas ayudan a ralentizar la velocidad de dispersión pues, de la energía. Esto hace que se pueda controlar la reacción en cadena. Solo como un dato adicional, sí, como información. Una simple pastilla de uranio de 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de alto, ¿no? Sí, más o menos como de ese tamaño, sí, puede producir tanta energía como un vagón de más o menos 810 kilos de carbón o aproximadamente 550 o casi 600 litros de petróleo o como 500 metros cúbicos de gas natural. Es decir, pues que el uranio es altamente energético en comparación pues con otras fuentes de energía. Ahora, existen numerosos diseños de centrales de energía nuclear de fisión, pero los más populares son los de agua a presión y los de agua en ebullición. El que tenemos en pantalla es un reactor de agua a presión.
llamado también popularmente PWR, ¿no? Aquí su diseño en comparación con el de agua en ebullición difiere pues porque tiene un lazo más de agua, ¿no? Como podemos observar aquí en pantalla, pues tiene un presionador, también tiene un lazo extra digamos, sí, que sirve como foco frío, claro. Y el de agua en ebullición, la comparación pues es que es directo, ¿no? Podemos observar aquí, sí, no tiene presionador, y el foco frío pues digamos que es el segundo lazo. Retrocedo un poquito nada más para poder otra vez evidenciar, y aquí podemos ver pues que el foco frío pues se encuentra en el tercer lazo, ¿sí? Entonces digamos que después de agua en ebullición fue el de agua a presión. Y aquí cabe destacar o cabe añadir, hacer un paréntesis, que los reactores donde pasó el accidente en Fukushima fueron de este diseño, ¿no? Los BWR o agua pues en ebullición, ¿sí? Entonces este diseño de agua en ebullición, a comparación con el anterior, como vemos pues no existe segundo lazo, o digamos que el segundo lazo es el que podemos observar, ¿no? Directamente va al foco frío como un lago, un río, tal vez al mar, para su proceso de refrigeración, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene centrales nucleares en el planeta? Si vemos en pantalla, los países ricos, que son quienes se llevan un gran porcentaje de este pastel en la generación eléctrica mediante centrales nucleares. Entonces, aquí, ¿cuál podría ser la parte restrictiva? Quizás el factor económico, ¿no? Por más económico quizás que sea una central nuclear, no deja de costar entre sus 6.000 o 10.000 millones de dólares para una generación de aproximadamente 2.000 a 3.000 megavatios eléctricos. Aquí, haciendo una comparación, nosotros en el Ecuador tenemos una central hidroeléctrica, que es una de las más costosas aquí en el Ecuador, se llama Cajón Sinclair, es la más grande del país. Esta genera aproximadamente 1.500 megavatios eléctricos. Los expertos aquí aducen que el costo casi fue de unos 2.000 millones de dólares, ¿sí? Pero claro, tienen unas cosas y otras, ¿no? Porque se habla quizás, bueno, se habla de sobreprecios, se habla de que se tardó el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre todas esas cosas, 2.000 millones de dólares. Pero claro, no toda esa ventaja, la ventaja hídrica que nosotros tenemos, o algunos países aquí de la región, o en América Latina, no todos los países lo tienen. Por ejemplo, Japón, pues Japón no tiene los recursos hídricos o los recursos naturales que, por ejemplo, podría tener El Salvador o puede tener Ecuador, ¿sí? Entonces, pues claro, ellos le apuestan a la energía nuclear, ¿ya? Entonces, como digo, pues estas ventajas no las tienen todos los países. Nosotros en América Latina tenemos muchas fuentes hídricas, el potencial hídrico aprovechado creo que en América Latina no llega, creo, ni al 10%, ¿no? En toda América Latina. Ahora, si bien es cierto, cuando pensamos en reactores nucleares, creo que lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia en Chernobyl, ¿sí? O también lo que pasó en Japón, el desastre de Fukushima. Incluso claro, el desconocimiento pues me ha pasado a mí, vamos, que cuando yo antes de estudiar la carrera pues pensaba que una central nuclear es una bomba nuclear, ¿no? Claro, el desconocimiento pues nos hace hacer que lleguemos a pensar esas cosas, ¿no? Claro, ahora pues hay que destacar, o se destaca pues que el reactor que explotó en Ucrania, primero que nada era un RMBK, es un diseño ruso, perdón. Los diseños que hablé anteriormente no era de esos diseños comerciales. Un RMBK es un diseño que se modelaba los neutrones con grafito y este era pues refrigerado con agua, y la finalidad de este reactor que vemos en pantalla pues era la de producir plutonio 239. Aquí se utilizaba uranio natural, el mismo pues como sabemos está compuesto por un 99% de uranio 238 y el 1% restante está entre uranio 233, que es material físico, y también uranio 235. Y claro, para que se produzca esta reacción se requiere pues un material físico, en este caso pues el uranio 235, y también fisionable el uranio 238, en este caso en el RMBK, en este reactor que explotó en
En Chernobyl no hacía falta el uranio 235, funcionaba con el uranio 238, lo transformaba en plutonio. Esto era para, hay que decirlo abiertamente, este reactor era para producir bombas nucleares, y como un subproducto, ¿sí? Como un producto secundario, pues generaba electricidad. Claro, de este tipo de reactores, claro, no sería descabellado pensar que no existen. Existirán todavía, pues a lo mejor en Rusia, y algunos diseños similares, a lo mejor en países que tienen la capacidad de fabricación de bombas atómicas, a veces de Estados Unidos, China, sí. Bien. Claro, aquí vemos una pequeña secuencia de cómo fue este accidente, ¿sí? De manera general. El agua ordinaria absorbe neutrones, ¿sí? De modo razonablemente rápido. Y claro, aquí por lo tanto, al retirar el agua del núcleo, como sucede a lo mejor cuando entra en ebullición y aquí se sustituye por vapor, tiene que incrementar la tasa en la que se realiza la reacción nuclear. Eso fue lo que sucedió digamos, pues en Chernobyl, algo similar, ¿no? En un reactor regulado por agua, este efecto, digamos que es contrarrestado por la reducción en la regulación, pero en un reactor RBMK, perdón, el efecto es positivo, y aquí se le llama, digamos que en la industria nuclear se le llama coeficiente de potencia positivo, lo que significa pues que un incremento de la potencia en el reactor tiende pues a un mayor incremento en la tasa de reacción. Los coeficientes de vacío positivos y de potencia elevados pueden producir condiciones incontrolables, y cuando quisieron controlar el reactor nuclear, pues ya no pudieron bajar las barras de berilio, no pudieron hacer nada, y se descontroló el reactor, así pues digamos de manera rápida, ¿no? Lo que pasó en Chernobyl, ¿sí? Entonces pues primero fue una instalación militar, diseño inadecuado, de hecho esos ya no existen en el planeta, se aumentaron los niveles de seguridad de todos los reactores en el planeta, sí, y también pues faltaba la cultura de seguridad, ya que se le trataba pues como una instalación industrial, prácticamente un galpón industrial, no tenía medidas de seguridad, las medidas de contención que existen actualmente, sí, y pues claro, era como una simple pared, como un galpón industrial donde se fabrican, póngase autos, yo qué sé. Así básicamente era este reactor, las instalaciones de Chernobyl. Solo para tener una idea, la contención de las instalaciones nucleares actualmente pueden contener el que se estrelle un Boeing 747, ¿no? Puede contener eso. O sea, ¿qué significa? Pues que puede estrellarse un avión y no sucedería gran daño en la estructura, porque tiene varias capas de contención los reactores que actualmente pues se tienen. Ahora, con el de Fukushima, el accidente fue provocado por un terremoto y un tsunami. Si mal no me equivoco, fue el 11 de marzo del 2011. Al detectar el terremoto, pues los reactores activos apagaron automáticamente y sus reacciones de fisión. Eso tiene todas las centrales nucleares, las actuales. Pero debido a las descargas del reactor y otros problemas en la red de suministro eléctrico, el suministro de electricidad falló, y los generadores diésel, que tienen todas las centrales con una redundancia en caso de que se desconecte de la red eléctrica, sí, también pues comenzaron a funcionar automáticamente. Lo que sucedió aquí fue que críticamente pues estaban alimentando las bombas que hacían circular el refrigerante o el agua, sí, como refrigerante, a través de los núcleos de los reactores para eliminar el calor residual, que continúa, hay que decirlo, incluso pues de que la fisión haya cesado. ¿Qué es lo que sucedía aquí? El terremoto generó un tsunami de 14 metros de altura, que llegó 46 minutos después, superando pues el dique de contención de esta central nuclear, el cual pues tenía, si no me equivoco, 7 a 8 metros de altura tenía. Pues claro, si este fue de 14 metros, pues inundó toda la sala de generadores, ¿no? Entonces los sótanos quedaron inundados, se destruyeron pues, los generadores de emergencia, hubo una pérdida accidental de refrigerante, entiéndase refrigerante aquí en estos reactores, agua normal, común y silvestre, y la resultante pues condujo a 3 fusiones de núcleo y 3 explosiones de hidrógeno. Ninguna de estas explosiones se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear, cosa que, claro,
además no puede suceder debido pues al bajo nivel de enriquecimiento del combustible que se utiliza para estos reactores, que cabe decir pues se utiliza aproximadamente del 3 al 2.5-3% de uranio 235 enriquecido. Ahora, después de conocer todo esto, vamos a los reactores modulares pequeños, que sería lo avanzado, lo que tenemos en la actualidad y lo que creo que pocos países contados con los dedos de mi mano tienen en la actualidad, ¿sí? Los reactores modulares pequeños, o los SMR, por sus siglas en inglés, son una de las tecnologías más innovadoras en el campo de la energía nuclear. Estos reactores están diseñados para ser más pequeños, ser económicos y flexibles que los reactores nucleares tradicionales, los que acabamos de ver, los cuales estos pueden ofrecer soluciones energéticas adaptadas a diferentes necesidades. Primero, ¿qué tenemos? Pues que es las características: un tamaño compacto, producen menos de 300 megavatios eléctricos por unidad, mucho menor que los reactores tradicionales. Su diseño compacto permite su fabricación para la redundancia, quizás en fábricas, y su transporte a los sitios donde se van a instalar. También su diseño es modular, pueden ser ensamblados en módulos, lo que claro facilita su expansión según las necesidades energéticas. Los módulos, además, los módulos adicionales pueden instalarse conforme crece pues también la demanda, eficiencia y flexibilidad. Se puede decir que son diseñados para ser altamente eficientes en la conversión de calor a electricidad. Son adecuados para aplicaciones fuera de la red eléctrica, como operaciones industriales, desalinización de agua, calefacción urbana. En Rusia, por ejemplo, están diseñados para los pueblos que se encuentran muy lejos de suministro de red eléctrica. Seguridad también se ha mejorado. La incorporación de sistemas de seguridad pasivos que no dependen de energía externa ni de intervención humana para funcionar en caso de emergencia. Tienen un riesgo significativamente menor de accidentes graves debido pues, a su tamaño y diseño que se puede decir que es avanzado. Y por último, es un costo reducido. Menores costos iniciales de construcción en comparación con los reactores tradicionales como el PWR o el BWR, y su diseño estandarizado y construcción en fábrica pues permite reducción de tiempos y costos, lo que se podría decir como producción a escala, ¿no? O la famosa economía a escala. La ventaja de los SMR, primero, la accesibilidad. La menor inversión inicial los hace atractivos a países claro, con economías emergentes o con necesidades energéticas más pequeñas. La ubicación es flexible, pueden ser instalados en áreas remotas, como podemos ver en el mapa, ¿no? Rusia, por ejemplo, en áreas remotas en la Siberia, o en sitios con restricciones de espacio. También apoyan a la transición energética. Los SMR pueden integrarse con fuentes renovables como la energía solar, la energía eólica, lo cual ayuda a proporcionar una fuente de energía base que sea confiable. También pues hay una menor generación de residuos radiactivos al operar de esta manera más eficiente, generar, se puede decir pues una menor cantidad de residuos por unidad de energía. Ahora, ¿cuáles son los retos de estos reactores modulares? Primero, la regulación y licenciamiento. Como es avanzado su diseño, claro, aún enfrentan procesos regulatorios largos, que en unos casos pues son costosos, ¿no? En algunos países. También la competencia económica, a pesar de que su costo pues inicial es menor, deben competir, claro, con otras fuentes de energía, por ejemplo, las renovables. La escalabilidad del mercado, perdón. Claro, su éxito pues, puede depender de una adopción a gran escala de esto, ¿no? Para poder escalar, para lograr economías de producción. Ahora, el estado de los SMR a nivel mundial, como vemos, pues los líderes en desarrollo de estos reactores son Estados Unidos, Canadá, China, Rusia. Están liderando la investigación en estos SMR. Por ejemplo, los ejemplos de tecnologías en desarrollo, NuScale, creo que está por aquí, ¿sí? En Estados Unidos,
diseños listos para aprobación regulatoria. En Argentina también tenemos un reactor prototipo, ¿sí? El CAREN, que está enfocado en producción, que está enfocado, claro, en la producción nacional, es un prototipo. Y en Rusia tenemos, se utilizan pues, los famosos rompehielos nucleares, ¿sí? Ahora, si nosotros en un futuro no muy lejano podríamos, en América Latina, en El Salvador, podríamos beneficiarnos de los SMR, claro, ¿no? Debido pues primero a que la capacidad de generación más, digamos, de generación es más adecuada para un sistema eléctrico pequeño, como es en el caso de nuestros países. La posibilidad de diversificar su matriz o la matriz energética y también de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Y el interés creciente en América Latina por el uso de las tecnologías nucleares, como los proyectos, como mencioné, en Argentina. Hay otro proyecto también emergente en Brasil, que podrían servir de modelo para nuestros países. Ahora, las aplicaciones potenciales de generación de electricidad. Primero, pues, proporcionan una fuente confiable de energía eléctrica con bajas emisiones de carbono, ayudan a desalinizar, o se pueden utilizar para la desalinización del agua, ¿sí? Pueden suministrar calor para procesos de desalinización. Procesos industriales ofrecen calor para procesos industriales que requieren altas temperaturas, como la producción de hidrógeno, el famoso hidrógeno verde, o también la refinación de metales en las acerías, ¿no? A nivel mundial, así, a breves rasgos, existen aproximadamente unos 80 diseños y conceptos de reactores modulares en diversas etapas de desarrollo. Como mencioné actualmente, en etapas de construcción se encuentra Argentina, China, Rusia y en algunos sitios en Estados Unidos. En particular, en China, en este caso, los reactores avanzados, podemos ver, pues, en China pues ya ha conectado a la red eléctrica un reactor modular. De hecho, esto fue noticia, ¿no? Si no me equivoco, se llama reactor modular de lecho de bolas de alta temperatura. ¿Ya? Esto fue en el 2021, sí. Claro, esto fue un hito, ¿no? De implementación de los SMR, ¿sí? El combustible, como podemos ver, es un combustible que consiste en unas pequeñas esferas de aproximadamente 6 centímetros de diámetro, o unas 3 pulgadas de diámetro más o menos, y se les conoce como perros, o bolas de combustible. Y cada bola pues contiene partículas de combustible nuclear que están encapsuladas, ¿sí? En varias capas de materiales cerámicos. Estas capas proporcionan la contención necesaria al material radiactivo, incluso esa materia, las temperaturas extremas puede contener todo esto. La refrigeración de estos reactores, se tiene pues el gas como refrigerante, se utiliza gas de helio aquí en este caso para la refrigeración. También hay reactores de altas temperaturas, ¿no? De hecho, pues pueden soportar temperaturas de 750 a 950 grados centígrados. Tiene también seguridad intrínseca, porque utiliza sistemas pasivos de seguridad, ya que su diseño está concebido para que en caso de que exista algún fallo de los sistemas activos, el reactor no sufra un accidente catastrófico. Y si el sistema falla, pues como vemos, pues las bolas de combustible nuclear, digamos, y el núcleo pueden disipar el calor y de forma natural, sin riesgo pues de fusión, lo puede controlar. Y también pues las tolerancias nuevamente pues a las altas temperaturas. Las capas cerámicas que encapsulan, en este caso pues este combustible, resisten temperaturas extremas, y con eso pues no liberan el material radiactivo. Y bueno, por último voy a hablar de los reactores de cuarta generación, que son diseños avanzados de reactores nucleares que están actualmente en desarrollo. Dentro del concepto de reactores avanzados de cuarta generación, también llamados así, ¿no? Entonces, los reactores de cuarta generación utilizan como combustible el torio, el uranio empobrecido y el plutonio, ¿sí? Debido pues a que es el torio, debido pues a que es de 3 a 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. También se puede decir que dentro de las ventajas es que las reservas
de torio pues están distribuidas globalmente. Países como India, Estados Unidos, Australia, Noruega son líderes en este recurso. Pues claro, esta abundancia hace que sea una opción bastante sostenible y accesible a largo plazo. ¿Por qué se utiliza el torio? Bueno, como podemos ver en la reacción, no es directamente fisible, pero puede transformarse en uranio 233, el cual es un material fisible. Entonces, en un reactor, como vimos, pues los neutrones convierten en un reactor normal, se necesita pues tanto material fisible como fisionable. En este caso, pues, en un reactor, el torio, en un reactor avanzado, torio 132, perdón, se convierte en uranio 233 por la reacción, ¿sí? El uranio 233 producido puede alimentar la reacción en cadena y ser utilizado como combustible. También pues se utiliza el plutonio, ¿sí? Como podemos ver, se utiliza uranio natural y se transforma como plutonio, sino que claro, aquí podría quizás, no sé si estaría bien utilizar la palabra tergiversar el uso del plutonio, ¿no? Porque claro, si utilizan el uranio 238 y puede convertir en plutonio, quizá lo puedan utilizar en otras cosas, pero el uso del torio pues es el objetivo. Ahora, los objetivos principales de los reactores de cuarta generación: mejorar la seguridad pasiva, mayor sostenibilidad, ya que puede reducir y reutilizarse los desechos o los residuos radiactivos, eficiencia económica, opera con menores costos de construcción y operación, resistencia a la proliferación nuclear, ya que estos diseños dificultan el uso del material para bombas atómicas, y la flexibilidad, ya que los usos adicionales como la producción de hidrógeno están considerados, así como también la desalinización o el calor industrial. Los tipos de reactores podemos observar, ¿no? Estos son algunos diseños conceptuales y hay alguno que otro que está en funcionamiento, como vamos a ver. Tenemos el de alta temperatura, que pues utiliza gas helio como refrigerante, reactor rápido de sodio también, ¿no? Sí, o reactores de sales fundidas, utiliza el sodio líquido como refrigerante y opera pues a temperaturas bastante elevadas. Reactores de sales fundidas también, sí. Reactores rápidos de gas, que se enfría pues a alta, digamos, pues enfriado con gas a alta presión, como el helio o quizás incluso el dióxido de carbono. De hecho, este reactor ofrece una eficiencia térmica y también se puede utilizar en ciclos de combustible cerrado. Y hay otros reactores, sí, que son reactores de neutrones rápidos que son enfriados por plomo. Y bueno, ya casi para terminar, un pequeño comentario, ¿no? Bueno, en América Latina, pues aún se enfrentan desafíos importantes. Su camino hacia el desarrollo sostenible y tecnológico. Pero, claro, apostar por la energía nuclear se puede decir que es un paso audaz y necesario para iniciar este viaje hacia la tecnificación y el desarrollo. Esta fuente de energía no solo proporciona una solución limpia y eficiente para la investigación científica y el progreso industrial en la región. Si El Salvador decide dar este salto cualitativo, no solo pues estará construyendo un futuro más prometedor para toda su población, sino que también se posicionará como un referente en la región, ¿sí? La decisión entonces inspirará a otros países a seguir este ejemplo, demostrando que el desarrollo y la sostenibilidad pueden ser alcanzados mediante la adopción de tecnologías avanzadas. Y bueno, sin más, pues decir pues que la energía nuclear no solo es, la energía nuclear no solo es energía, por así decirlo, es el motor de una nueva era de innovación, seguridad energética y transformación para toda América Latina. Y con esto nuevamente quiero agradecer la cordial invitación por haberme brindado esta valiosa oportunidad de impartir esta conferencia sobre la protección radiológica y el funcionamiento de centrales nucleares. Y con esto pues quiero dar las gracias. Muchas gracias. Gracias, Lenin. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Gracias, te damos las gracias por excelente ponencia. La Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica estamos complacidos por
tu aporte a podernos orientar sobre esta situación y lo que estamos pasando en El Salvador, que suscribimos acuerdos de uso de energía nuclear. Estamos tratando la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, ASPR, poder tener este tipo de ponencias para que esto se vuelva un tema común y que todo el mundo tenga la capacidad de conocer de estos temas que eran tan difíciles de entender en tiempos atrás. Te damos las gracias, esperamos que vuelvas a darnos otra ponencia y te agradecemos realmente todo el aporte que nos has dado, porque tu conocimiento es muy enriquecedor para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Tenía unas preguntas, quizás. ¿Tengo preguntas o no tengo preguntas? Sí, fíjate que nos enviaron unas preguntas al chat de la asociación y te vamos a decir la primera. ¿Cuánto combustible consume una central nuclear? Bueno, aproximadamente los reactores nucleares, los comerciales, utilizan uranio enriquecido, que normalmente está, el enriquecimiento está en alrededor de 2.5 a 3% de uranio enriquecido, el uranio 135 como combustible. Entonces, un reactor típico de 1 gigavatio utiliza aproximadamente entre 25 a 30 toneladas de uranio enriquecido por año, ¿ya? Pero claro, no todo el combustible se quema, sino que solo una pequeña fracción de este uranio 135 se consume mediante el proceso de fisión. Entonces, el combustible gastado aún contiene material visible de uranio 135 y también de plutonio 239 que se va generando. Ya, entonces, claro, si el uranio 135 es aproximadamente 30 toneladas, pues si consideramos que es aproximadamente el 3%, lo podemos escalar, ¿no? Por año, claro. Bueno, digamos eso, porque se utiliza 30 toneladas de uranio enriquecido, más o menos. Ok. ¿Hay otra pregunta? Perfecto. ¿Qué ventajas específicas ofrecen los reactores modulares pequeños, SMR, frente a los reactores nucleares tradicionales en términos de seguridad, costos y adaptabilidad? Además, ¿por qué considera que los SMR son una opción más viable para países de América Latina, teniendo en cuenta factores como la infraestructura existente, las necesidades energéticas, los desafíos económicos y sociales de la región? Claro, bueno, primero porque no son tan costosos, ¿no?, como los reactores comerciales. Más o menos, ¿no?, vemos aquí los países que los tienen, pues digamos pues que en El Salvador, como en otros países de América Latina, los beneficios es que como tenemos sistemas eléctricos pequeños, entonces pueden conectarse rápido a la red. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos estado pasando por eventos de estiaje. Mayoritariamente, casi 92% de la energía que se generaba hasta el año pasado era energía hídrica, y el 8% venía de otras fuentes, térmica, y comprábamos incluso a Colombia y a Perú. Pero ahora pues hemos visto la necesidad de ir comprando, por así decirlo, cachitos de energía. 400 megavatios a Colombia, unos 100 megavatios, unas barcazas que se encuentran en el Golfo de Guayaquil, otros 100 megavatios por aquí, unos 100 megavatios térmicos comprando pues unos generadores térmicos, etcétera. Pero claro, si nosotros podemos canalizar eso en un solo costo, pero igual en un reactor pequeño de 200 a 300 megavatios, no tendríamos, digamos, los cachitos que hemos comprado, pues los ponemos en funcionamiento en esos sitios específicos y podríamos generar energía, ¿no? Lo conectamos a la red fácilmente porque no necesita de grandes instalaciones y es un poco más viable. Y ahora
quiero buscar, aquí está, por ejemplo, ¿no? La comparación. Máximo es de 300 megavatios eléctricos, ¿sí? Es decir, como casi para, no sé, nosotros aquí necesitamos aproximadamente 3.200 megavatios para las demandas energéticas del país. Es decir, solo con un reactor de eso tendríamos el 10%, ¿no? También, pues, los desechos radiactivos, pues, son mínimos, ¿sí? Se pueden gestionar adecuadamente. No necesita mucho espacio. De hecho, en una pequeña barcaza se podría realizar. No sé si tengo por aquí. Creo que no tengo. No, sí. No tengo. Vamos. Por ejemplo, en pequeñas barcazas se puede poner o se puede colocar el reactor, se puede suministrar la energía que se requiere y se puede trasladar a otro lado, ¿no? Además, también se puede utilizar como un generador de emergencia en caso de, ¿sí? O sea, primero, el costo es reducido. La otra, la factibilidad para colocarlo en sitios estratégicos sería lo segundo. Lo tercero, que, bueno, si bien es cierto, se requiere técnicos y personal especializado, pero se puede también entrenar en la propia instalación. Cuarto, las medidas de seguridad no son tan amplias como las de un reactor convencional, un reactor normal. 5, la gestión de de combustible gastado también es una, digamos, pues es una ventaja, ¿no? Entonces, digamos que por esas ventajas, los reactores, pues, modulares, los reactores pequeños, pueden ser una alternativa a los problemas energéticos que tenemos en la región. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta. Por supuesto. ¿Cómo podemos derribar el mito de que la energía nuclear es inherentemente peligrosa y fomentar una percepción más positiva sobre sus beneficios, especialmente en las áreas como la generación de energía limpia, la medicina nuclear y su aplicación en campos como la geología? ¿Qué estrategias educativas y comunicación considera más efectivas para lograr este cambio de opinión pública? Claro, es que aquí es una batalla contra el desconocimiento o contra, vamos, no como insulto, no, contra la ignorancia, por así decirlo. Porque claro, ignorancia es aquel que ignora algo, ¿cierto? Entonces, una manera estratégica sería primero, educando a la población desde los más pequeños a los más grandes, indicando qué es la energía nuclear, con charlas, también material divulgativo que sea de fácil acceso, ¿sí? En aulas, especialmente de los más pequeños hasta los más grandes, hacer o que sepan la diferencia entre la energía comercial que proviene de centrales nucleares y las bombas nucleares, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno? ¿Cuál es la diferencia entre lo otro? Siempre con charlas comunicacionales, ¿no? Entonces, la manera más efectiva es como lo del reciclaje. Uno no sabe cómo reciclar, pero esto tiene que venir a la par. Vienen los, digamos, proyectos de reciclaje, viene previo también con las charlas informativas. Entonces, primero se dan las charlas informativas de lo que es la energía nuclear, de por qué los beneficios económicos y de desarrollo industrial y tecnológico que tendría el país, ¿sí? Y luego de que ya se ha introducido en casi todo el sector de la población, a la par, pues que vengan los reactores nucleares. Es más o menos igual como el símil como decía, del reciclaje, ¿no? Primero viene la educación en la población y ahí viene pues el proyecto. Entonces, primero tiene que darse por ejemplo, estas charlas, ¿no? Estas charlas educativas son bastante efectivas para tratar de desmitificar lo que es la energía nuclear y separar lo que es las bombas nucleares. Indicar también que un reactor nuclear no sería como tener un reactor, lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl, ¿sí? Indicar pues que ese reactor o esos reactores pues fueron construidos para fabricar plutonio, para fabricar bombas atómicas. En este caso, pues los reactores nucleares comerciales para generar electricidad, su finalidad es generar electricidad. Entonces, eso, se tiene primero que educar a la población. Y una vez que se educa a la población,
es más fácil avanzar con el proyecto para tratar de desmitificar, porque claro, en América Latina pues hay muchos mitos, y entre esos de la energía nuclear. Por ejemplo, en España, las acciones que toma el grupo Jóvenes Nucleares, del cual yo también fui parte, era eso, ¿no? Ir desde los más pequeños, desde los colegios o también escuelas, hablar de charlas, ¿no? Que sean charlas educativas que impacten también al público, a los niños o a los jóvenes, de qué es la energía nuclear, también hacer visitas técnicas o ayudar a generar visitas técnicas entre la población estudiantil de entre 15 y 16 años a las instalaciones nucleares, hospitales nucleares, tratar de dar ese conocimiento y de que sea libre también. Entonces con eso se ayuda a desmitificar. La educación es primordial para desmitificar eso. Excelente, doctor Lenin, le agradecemos su ponencia. Ha sido una ponencia sumamente enriquecedora. Le agradecemos por compartir sus conocimientos con nosotros. Como Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, estamos comprometidos a la divulgación de estos temas de manera continua y gratuita para El Salvador y América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Les damos una feliz Navidad a todos. Comentarles que con esta ponencia terminamos el ciclo de seminarios del 2024 y comenzamos en el 2025 con la ponencia del Magíster Kirk Nájera sobre Halcyon, el día 4 de enero. Saludos y muchas gracias. Pasen una feliz Navidad. Hasta luego.